Estimados estudiantes, bienvenidos a la videoclase 55 de biogeografía. Continuamos tratando el estudio del área de distribución. Y aquí vemos que este concepto también se va a aplicar a conjuntos de especies, es decir, a taxas supraespecíficos, familias, órdenes o géneros. En fin, depende de lo que se esté haciendo. Bueno, adicionando las ARDI de las especies que constituyen un género, o las de varios géneros que constituyen una familia u otro grupo taxonómico de alta jerarquía, se pueden detectar patrones de agrupamiento que permiten apreciar el posible origen, diversificación y o historia evolutiva o biogeográfica de un grupo taxonómico. En esta diapositiva se aprecia a la izquierda la distribución de las especies que constituyen al género Dipodomys, es decir, a la llamada rata canguro. Noten ustedes que las zonas que tienen puntos son bastante extensas. En ellas hay solamente una especie de Dipodomys. En las que tienen el patrón de diagonales muy apretado, son áreas que tienen dos especies. Después, en las áreas que ocupan un patrón de puntitos y rayas, el número de especies de Dipodomys es 3. Y finalmente, en las zonas oscuras completamente negras, hay hasta 4 especies del género Dipodomys. Noten ustedes que entonces la mayor diversidad de especies de Dipodomys está básicamente en el suroeste de Norteamérica. La otra imagen corresponde a la distribución de las especies del género Dendroctomys, que es un escarabajo llamado del escarabajo del corcho. Y nuevamente las zonas con puntos las encontramos hacia el norte y nos indican que existen de 1 a 3 especies de este escarabajo. Después la zona que está distinguida por unos rectángulos muy apretados, una especie de crucero apretado de rayas, esas tienen de 4 a 5 especies. Y finalmente, las zonas marcadas en negro, en ellas el número de especies de este escarabajo es de 6 a 7. Y aquí en este esquema de nuestro país se aprecia que las especies que tienen adaptaciones para vivir en zonas áridas o desérticas ocupan una buena parte del país, están destacadas en rojo. Bien, ahora si adicionamos las áreas de distribución de especies que tienen requisitos ecológicos similares, se obtienen las áreas de distribución de las comunidades y ecosistemas. De esta manera es posible hacer comparaciones que permiten analizar la biodiversidad de un área, de un grupo de ellas o de una región. Bien, existen varios tipos de diversidad, varios tipos conceptuales, son los siguientes 3. La llamada biodiversidad alfa es el número de especies presentes en una área o en una sola comunidad. Equivale al censo biótico de una especie o de una comunidad espacialmente delimitada. Diversidad beta es la diferencia de diversidad entre 2 o más áreas, por ejemplo, el número de especies no compartidas entre 2 o más áreas o comunidades. Dependiendo de la ubicación de las áreas de diversidad, la diversidad beta mide la partición del hábitat y establecer este tipo de diversidad equivale a una comparación biótica de similaridad o diferencia entre 2 áreas o comunidades espacialmente delimitadas. Para ello se utilizan los llamados índices de similaridad. Hay varios de estos tipos de índices. Aquí estoy seleccionando solamente 4. El índice Jacquard, que se abrevia IJ, resulta de establecer la fórmula IJ igual a C entre A más B más C por 100,
donde A es el número de especies del área o muestra 1, B el número de especies del área o muestra 2 y C es el número de especies de ambas áreas o muestras. En el índice Sokal-Michener, que se abrevia aquí SSM, el índice Michener es igual a C más D entre A más B más C más D, donde A es el número de especies de la muestra 1, B es el número de especies de la muestra o área 2, y C es el número de especies de ambas áreas o muestras, y D es el número de especies presentes en otras áreas, pero ausentes en las áreas o muestras 1, 2. Este otro índice que está señalado aquí en esta diapositiva es el llamado índice Shannon-Wiener. Se abrevia H' y en este caso particular H' es igual a 3.322 por el logaritmo decimal de n menos 1 entre n y sumatoria de los logaritmos de 10 a 1. En ella, 1 es el total de individuos de todas las especies. NI es el número de individuos de cada especie. En este índice se consideran alfa la riqueza de especies, número total de especies en el área, y B la uniformidad en la distribución numérica de individuos de cada especie, es decir, la distribución espacial de la densidad poblacional. Y hay otro índice llamado Simpson, que se abrevia como D, donde A es igual a la sumatoria de el cuadrado de pi. El resultado varía entre 0 y 1. El valor 0 es no similaridad. El valor 1 es una similaridad idéntica. Establece también la probabilidad de que una área o comunidad infinita saquemos dos individuos seleccionados al azar y que estos pertenezcan a la misma especie. Bien, en la práctica el área o comunidad infinita es el par de ordenada de áreas o comunidades que se pretende comparar. Mientras más semejante en composición taxonómica sean las áreas o comunidades comparadas, habrá una mayor probabilidad de que dos individuos sacados al azar sean de la misma especie. Y por último, tenemos la llamada diversidad gamma, que es una combinación de dos tipos de diversidad. Diversidad alfa más diversidad beta es igual a diversidad gamma. Se utiliza para comparar la estructura de la diversidad entre dos regiones o subregiones. Bien, el caso de México es interesante porque tiene una enorme diversidad, megadiversidad, es la cuarta mayor del mundo. Y esto ocurre a pesar de que la biodiversidad alfa de sus estados sea intermedia, comparada con la diversidad alfa de otros países americanos o de otras provincias. Pero la diversidad beta de cada estado es alta a causa de su alta geodiversidad, lo cual produce una alta diversidad. En otras palabras, la biota de los diferentes estados mexicanos es muy diferente entre sí. Bien, el concepto de área de distribución también puede aplicarse a los taxa acuáticos, y aquí hablaríamos más bien de volúmenes que de superficies. Sin embargo, sus atributos son similares a los de las ARDI y tienen la misma dinámica, es decir, pueden mantener constante su tamaño o su extensión, expandirlo, reducirlo, traslocarlo o disociarlo en función de la relación particular KR. Esa relación tiene estas tres variantes: K igual a R, K mayor que R y K menor que R. Y aquí apreciamos en esta fotografía de nuestro país pues la enorme complicación que tiene el relieve, que incluye desde planicies hasta grandes cordilleras o conjuntos de montañas próximas entre sí, pero que no forman una cordillera como tal, como ocurre principalmente en el sur de México. Gracias por su atención.